Bueno, espero que se encuentren muy bien. Aquí estoy de nuevo con una presentación esta vez más profunda sobre el tema de las cuarentenas, lo que me parece que han sido un fracaso, que no resiste mayor análisis. Quiero insistir que este video no es para que ustedes desafíen las normas establecidas por los gobiernos para enfrentar el tema del COVID. Es simplemente la expresión de un ciudadano preocupado que espera generar algún debate. Yo no soy un experto en temas de epidemiología y enfermedades infecciosas, solamente soy una persona que me he informado, que he leído y que estoy muy preocupado por que se supere la pandemia y también porque los costos no sean mayores que los beneficios de todas estas políticas, que a mi juicio no están dando el resultado que se espera. Quiero invitarlos a suscribirse al canal. Suscríbanse ya. Los que están viendo esto, no les cuesta nada. Suscríbanse. Eso ayuda a difundir el contenido en YouTube. También pónganle like, etcétera. Todas las cosas que ustedes saben. Bueno, voy a tratar de pasarlo rápido porque la verdad es que hice una presentación bastante larga. Pero quiero dejar súper claro que las cuarentenas no son el camino. Así que vamos a lo que nos compete. Primero, no hay dos alternativas, o la cuarentena total o la libertad total. Por supuesto hay países que tuvieron cuarentenas durísimas y otros que tuvieron mucha flexibilidad, pero ustedes pueden ver acá hay un Stringency Index, que lo que mide es, en base a 9 indicadores, qué tan intensa ha sido la represión de libertades por parte de los gobiernos al enfrentar la pandemia. Esto es algo que va de enero del año 2020 a abril del 21. Yo puse algunos países de ejemplo. Ustedes ven que Chile ha sido más duro durante buena parte de la pandemia que países como España, Italia y Francia o Alemania. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? No creamos que hay dos alternativas, full cuarentena o nada de cuarentena, no. Hay una diversidad de medidas que se pueden tomar, son más o menos agresivas respecto a la libertad individual de los ciudadanos. Acá yo comparé el caso de Chile con Uruguay, me parece que podemos compararlos perfectamente. Somos dos países latinos, tenemos un nivel de desarrollo económico parecido, estamos en el mismo barrio, sudamericano, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no, ¿por qué no podemos compararnos con Uruguay? Bueno, Uruguay, ustedes pueden ver, aplicó medidas mucho más relajadas durante la pandemia que nosotros, los chilenos, salvo un periodo de tiempo muy breve. Uruguay fue mucho más agresivo, perdón, Chile fue mucho más agresivo que Uruguay, ¿ok? Entonces, eso hay que tenerlo presente. ¿Qué pasó, sin embargo? Uruguay tiene, acá ven, la mitad de muertos por millón, o menos de la mitad, que Chile. O sea, Chile tuvo medidas mucho más estrictas, tiene más muertos, más del doble de muertos por millón que Uruguay. ¿Qué nos dice eso de las cuarentenas? Es que no se puede comparar Chile con Uruguay, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo comparar Chile con Uruguay? Miren ustedes el número de Perú. Perú tiene más muertos que Chile. Vean ustedes Perú. Perú tiene buena parte de la pandemia, medidas más duras que Chile. O sea, Chile tiene más muertos que Uruguay, habiendo aplicado políticas más duras. Y Perú, que aplicaba en parte políticas más duras que Chile, tiene más muertos que Chile. Ah, es que tampoco se puede comparar Perú con Chile. No, ya, o sea, córtenla. También puse Brasil acá, para que no me digan, es que tú solo miras lo que te conviene. No, porque Brasil, ustedes pueden ver que es falso que Brasil no haya aplicado nada, porque si Brasil no hubiera aplicado ninguna restricción de nada, esto habría quedado así, plano, ¿cierto? No quedó plano, pero aplicó menos que otros países, claramente, y eso se le criticó a Bolsonaro, etcétera. Bolsonaro no era de la tesis de cerrar las economías, igual que López Obrador, viniendo uno a la izquierda y el otro a la derecha, o sea, en eso estaban bastante de acuerdo los dos. Bueno, Brasil, para complicar más las cosas, tuvo medidas más relajadas y tiene más muertos que Chile, pero tiene casi los mismos muertos que Perú por millón de habitantes, por COVID. ¿Ah? Entonces, eh, ¿esto qué nos dice? A mí me parece que no hay una correlación que se pueda establecer entre la cantidad de muertos y lo dura que son las restricciones. O sea, claramente Brasil aplicó medidas que palidecen comparado con lo que aplicó Perú. Y no se puede comparar Perú con Brasil tampoco. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer al final? Entonces, ¿cómo podemos medir que una política es exitosa si no se puede comparar nada con nada? Bueno, esto complica más las cosas, porque Brasil, estando relajado, tuvo más muertos. Uruguay, siendo relajado, tuvo menos muertos que todos los otros.
Chile siendo duro y Perú siendo duros tienen más muertos que Uruguay. Chile tiene menos que Brasil. Tampoco es la mitad, pero tiene considerablemente menos que Brasil. Y Perú tiene un poco menos que Brasil. Entonces, es que lo que pasa es que en Perú pasó tal cosa. Entonces, pero es que si eso es así, si es que pasan cosas que hacen que las cuarentenas no disminuyan los muertos porque no funcionan. Uno no puede ir a un médico y decir que le dio un remedio para una enfermedad y después tener todos los efectos colaterales, llegar al médico y decirle, oiga, su remedio no me sana la enfermedad y me genera todos estos efectos colaterales, y que el médico no le diga, no, es que el remedio funciona, lo que pasa es que su cuerpo no lo acepta bien. Esa es la lógica de los que defienden las cuarentenas a esta altura. Así que ahí vemos, ¿no es cierto? Bueno, vean usted el caso de los estados en Estados Unidos. Los rojos son los que tuvieron cuarentenas duras o medidas de restricción duras. Los verdes son los que no tuvieron medidas de restricción duras. Mientras más alta la barrita, más muertos hay en términos de exceso de muertos comparado con el promedio anual. Bueno, acá ustedes pueden ver que hay de todo. O sea, estos dos estados tienen pocos muertos y tuvieron cuarentena. Este estado tiene la misma cantidad de muertos y no tuvo cuarentena. Para simplificarlo, porque todos tuvieron medidas restricciones, o sea, hay grados de medidas restricciones, ¿cierto? Little to no lockdowns, o sea, poco o nada de cuarentena. Eso es lo verde, ¿ya? Pero estos dos tuvieron de nuevo cuarentenas y tuvieron más muertos que este, ¿ya? Después, estos dos tuvieron poca cuarentena o nada de cuarentena. Este tuvo cuarentena y miren, el mismo muertos que este que no tuvo cuarentena. Y acá son estados con los distintos, con los climas similares, incluso estados vecinos y que tienen resultados diferentes, aplicando cuarentena o no aplicando cuarentena. O parecidos, digamos, en el sentido que los que aplican cuarentena les va igual de bien o les va peor que los que no aplican cuarentena. Y a veces al revés. Entonces, ¿qué correlación se puede sacar? Vean ustedes, todos estos estados no aplicaron cuarentena. Minnesota sí aplicó cuarentena. O sea, sí aplicó cuarentena. Y tiene la misma cantidad de muertos. O sea, tiene el porcentaje del exceso de muertos. Muy parecido a los anteriores. Y acá lo mismo. Y acá el estado que más por cuarentena aplicó y el que más muertos tiene. New Jersey. Y acá, insisto, Florida, muy bien. No aplicó cuarentena. Tiene menos muertos que todos estos estados que se aplicaron cuarentena. Y no me digan que es por el clima, porque hay estados fríos que no aplicaron cuarentena y tuvieron menos muertos y por tanto les fue mejor que otros estados fríos que aplicaron cuarentena y les fue pésimo. Entonces, no es así. No, es que entonces habría que... No. Esto lo que muestra claramente es que no hay una correlación. Bueno, esto no se ve muy bien, pero acá también hay 50 y tantos países. Mientras más a la derecha, más duras fueron las cuarentenas. Mientras más arriba, más muertos tuvieron. Este es un trabajo de Oxford. Y muestra que tampoco hay una correlación entre cuarentena. Esta es una foto de un periodo de tiempo, un par de meses del año pasado, pero no hay una correlación entre cuarentena o medidas de restricción de libertad y muertos. O sea, miren ustedes dónde está Bélgica. Esto creo que es Bélgica, sí. Bélgica aplicó políticas bastante duras de cuarentena, tiene muchísimos muertos, ¿cierto? Muchos más que Suecia, que aplicó políticas menos duras. Italia aplicó políticas duras y tiene menos muertos que Bélgica, que también aplicó dura. Y así suma y sigue. Entonces acá hay de todo, ¿cierto? Acá está Brasil. Chile estaba por aquí también. El punto es que, bueno, acá está Perú, Ecuador, en fin. Entonces, el punto es que acá hay países que aplican cuarentena y tienen más muertos, hay países que no aplican cuarentena y tienen menos muertos, hay países que no aplican cuarentena si tienen más muertos y hay países que aplicando cuarentena tienen menos muertos que otros que no aplican. Entonces, hay de todo. No se puede establecer una causalidad, ni siquiera una correlación simple. No se puede. Porque, fíjense ustedes, si hubiera una correlación entre cuarentenas y disminución de muertos, exceso de muertos, lo que sea, todos los primeros debieran ser rojos, estar muy bajos. Pues todos los demás deberán ser verdes, o casi todos, o por lo menos la gran mayoría. Y no es así, está súper intercalado, es súper...
parece aleatorio, parece como si hubieran tirado así. Entonces, un par de rojo, un par de verde, un par de rojo, un par de verde. No, no debiera. No nos puede llevar a pensar esto, que las cuarentenas funcionan. El mejor ejemplo es Suecia, ¿no? Suecia, esto salió hace poco, marzo, fines de marzo del 21. Resulta que todo el año 2020, de 30 países con información, Suecia tiene menos exceso de muerte que 21 países de 30 de los que tienen información. Esto es un artículo de Reuters. ¿Cómo me van a decir que Suecia fue un apocalipsis, que fue desquiciado lo que hicieron, si casi todos los países de Europa tienen más muertos que Suecia? Es que tiene más muertos que los países, otros países nórdicos. Sí, ellos mismos lo han reconocido, pero eso fue porque no cuidaron a los ancianos en los hogares de cuidado de ancianos, especialmente en Estocolmo, donde se produjo más del 50% de los muertes, y que tenían de 5 a 9 meses de expectativa de vida cuando se contrajo la enfermedad. No tiene nada que ver con las cuarentenas. Nada que ver. Se habrían probablemente enfermado igual, porque esas son personas que son ya de edad, están al fin de su ciclo vital, tienen que moverlas entre varias personas, que fueron ellos los que no se cuidaron y los contagiaron. Y ahí es donde se produce una gran parte de la mortalidad en Suecia. Y es falso por lo demás que el rey de Suecia haya salido a decir que habían fracasado. Esos son los titulares y la gente dijo, no, viste que Suecia fracasó. Mentira. Lo que dijo el rey de Suecia es que le pareció un fracaso que hubiera muerto esta gente mayor, que hubiera muerto tanta gente en estos hogares. Y obviamente, ¿cómo va a decir que es un éxito eso? Pero él nunca dijo que las cuarentenas eran, que las políticas de no cuarentena eran un fracaso. De hecho, la corona, a través de su eh, del órgano que se encarga, ¿no es cierto?, de las comunicaciones, salió a aclarar los dichos del rey, es decir, el rey jamás ha puesto en duda la estrategia que se está llevando adelante el coronavirus. Eso lo dijeron. Bueno, acá está Suecia en la tercera ola, desde febrero hasta ahora, hasta que se hizo este gráfico. Vean ustedes Suecia en amarillo. Muertos por millón. No es un fracaso Suecia. Muertos por millón. Todos estos países tienen probablemente, yo no lo he visto cada uno, pero la gran mayoría tiene, y si no todos, medidas más estrictas que Suecia de combate al coronavirus. Y miren, acá está Suecia en la tercera ola. Por debajo de Italia, por debajo de España, por debajo de Francia, por debajo de Austria, por debajo de Bélgica, por debajo de Alemania. En muertos por millón, por lo menos en este momento. Y de los países bálticos y otros que son perfectamente comparables con Suecia porque tienen un clima parecido, poblaciones étnicamente similares. No, es que no se pueden comparar. Sí, hay muchas cuestiones que tiene Suecia más parecido con, no más parecido, pero que en términos de realidad geográfica o de densidad o qué sé yo, tiene más parecido con países que no son Dinamarca o no son Noruega. Entonces, aquí tienen ustedes la Unión Europea y Suecia, muertos por millón. Sí, claro, mientras estaba la pandemia aquí, Suecia estaba y Suecia estaba acá, ¿cierto? Todo este tiempo. No, ven ustedes, Suecia es un fracaso, la Unión Europea lo está haciendo mejor. Eso es lo que decían. Entonces ahí sí se podría comparar con la Unión Europea, pero ahora dicen no, es que hay que compararlo con los países nórdicos. Y resulta que la Unión Europea, en marzo del 2021 de este año, terminó por superar a Suecia en materia de muertos por millón. No sé cómo está en este minuto, pero por lo menos eso es lo que muestra este gráfico, acá. Entonces, y acá en la Unión Europea, la mayoría de los países aplicó medidas más restrictivas, si no todos, que Suecia, para enfrentar la pandemia. Pero esto es interesante, acá hay un gráfico que muestra la cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Por año. Esto el año 2020 hasta mediados de diciembre y no cambió mucho después, respecto a los años anteriores. Esto es Suecia. Tiene más que el año 2019, sí, pero casi lo mismo que el 2018, que el 2017, el 2016, o sea, está totalmente en el rango, muertos por cada 100.000 habitantes en Suecia. Que no es lo mismo que decir muertos totales comparado con el promedio de los 4 años anteriores, ¿cierto? Es distinto, es otra medida, pero obviamente que uno tiene que tomar también la cantidad de muertos por población. Mucho más fácil en un país con menos gente decir que tienes menos muertos, porque tienes menos gente, entonces tienes menos población vulnerable, ¿ya? Que es lo que ocurre con algunos países nórdicos con los que se compara Suecia, que tienen menos población vulnerable. Pero lo mismo pasó en Noruega, lo mismo pasó en Dinamarca, lo mismo pasó en Finlandia. Casi todos están en el rango de muertos por cada 100.000 habitantes que siempre han tenido. Esa es otra medida. Esto es por semana. De distintos años. Esto es el año 88.
muertos por todas las causas. Semana 47, semana 48, semana 49, semana 50, etcétera, del año 89. 88 hasta el año 89, semana 3, qué sé yo. Lo mismo el año 93, lo mismo el año 95, lo mismo el año 99. Y aquí está el año 2020. ¿Ya? Donde son semanas que en teoría yo supongo que las comparan porque ahí es donde pega más el COVID en teoría. Pero bueno, la serie era más larga también, ¿ah? Pero independientemente de eso, o sea, ustedes pueden ver que esto no es una catástrofe que nunca en décadas, o sea, gran parte de semanas de años anteriores, año 99, año 95, en fin, hubo más muertos por todas las causas que en semanas en que se está midiendo la pandemia en Suecia. Entonces esto no es el apocalipsis que todo el mundo estaba diciendo, es el mismo virus. Es una cuestión increíble. Acá están el total de muertos por año eh, desde 1851, imagínense ustedes. Y este es el año 2020. Ustedes ven esta barra muy disparada, esta es otra fuente, ¿eh? Muy disparada de lo que son los años anteriores. Yo no. Está totalmente en el rango, en la trayectoria. Bueno, esto claro, esto puede haber sido. Sí, aquí puede haber sido la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pero está totalmente en la trayectoria. O la gripe española, yo no sé cómo le pegó eso a Suecia, pero. Eh, Miren estos años. ¿Dónde está el apocalipsis acá? ¿Dónde está el fracaso? Los suecos no cerraron sus escuelas. Los suecos no afectaron las libertades de su población. No cerraron sus negocios. No hicieron pedazos su economía. No generaron todos los problemas de salud mental en su gente. No produjeron todos los daños cognitivos, desarrollo neurológico a los niños que se produjeron en otras partes donde cerraron las escuelas. No hicieron nada de todo eso. Y no les colapsaron los sistemas sanitarios. Y aquí está su resultado. Aquí está su resultado. Aquí está. Esto es importante decirlo porque el ideal de la vida humana no es la cuarentena, el ideal es la libertad. O pensamos que tenemos que vivir todos en cuarentena todo el tiempo. El ideal es poder hacer algo con las vidas que tenemos y no estar encerrados. Por algo los delincuentes los metemos a la cárcel. El ideal es la libertad, entonces también tenemos que analizar qué cantidad de libertad queremos sacrificar para obtener qué resultado. Y decían que las cuarentenas eran para aplanar la culpa para que no colapsaran los sistemas sanitarios. Y no para tenernos encerrados porque sí. Era para eso. Se decía, no, si todo el mundo se va a contagiar porque esto es una enfermedad endémica, pero no pueden colapsar los sistemas. Bueno, los suecos no encerraron a nadie y no les colapsaron los sistemas sanitarios. ¿Cómo van a decir que eso es un fracaso y no tienen exceso de mortalidad por cada millón de habitantes en relación a los años anteriores? ¿Cómo van a decir que eso es un fracaso? Sí es cierto que tienen, comparado con los otros países nórdicos, pero tienen también más población vulnerable y tiene que ver también con el hecho que no cuidaron a los ancianos, se los digo. Y eso ellos mismos lo han reconocido, pero el resto de la población hizo una vida normal y no fue afectada particularmente por la pandemia, aunque efectivamente hubo nuevas olas que también le pegaron a Suecia, pero también están pegando a Alemania. Es un desastre lo que está pasando ahí. Pero es imposible decir con estos números, que Suecia es un apocalipsis, es un desastre. Aquí ustedes pueden ver la tendencia. Alemania, políticas mucho más restrictivas que Suecia. Es lo mismo, la tendencia es para arriba. Esto es de octubre a diciembre del año pasado, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo. En un minuto, Alemania llegó a superar a Suecia en muertos por millón por COVID. Acá tienen otras regiones. Suecia comparado con el estado de Bavaria, Sajonia, Austria y con Suiza. También, Suecia probablemente el más relajado de todos. Y resulta que es el que tiene menos muertos desde octubre hasta diciembre. En ese periodo de tiempo. Acá el uso de camas UCI de pacientes, ¿no es cierto? Por millón de habitantes. Berlín versus Estocolmo. ¿Es tan distinto Berlín con Estocolmo? ¿Es tan distinto el clima? ¿Es tan distinta la gente? ¿La cultura? ¿La mentalidad? No, no es tan distinto. Y aquí ustedes pueden ver que esto que es desde septiembre, ¿cierto? Hasta diciembre, este análisis,
Mucho más colapsado estuvo Berlín que Estocolmo. Y Berlín con restricciones, con cierre de negocios, con todo. Entonces, ¿dónde está la correlación aquí? Entre menos muertos, no es que la cultura de los alemanes no es tan distinta a la de los suecos. Y acá otra cuestión para complicar más las cosas. O sea, esto desde enero del 2020 hasta diciembre del 2020 mide la intensidad de las restricciones también impuestas por gobiernos de Suecia, Noruega y Finlandia. Buena parte de la pandemia, Noruega y Finlandia fueron más relajados en restricciones que Suecia, que aplicó pocas, pero aplicó por algo que está en este índice. Y sin embargo, Noruega y Finlandia, más relajados que Suecia, tuvieron menos exceso de muertos. Entonces, claro, uno podría decir que esto lo aplicaron al principio, justo, entonces con eso se salvaron. No, pero es difícil explicar todo lo que pasó el resto de la pandemia por lo que hicieron solamente al principio. Y después, sí es verdad que tuvieron que volver a aplicar medidas más duras los otros países. No es que tuvieron, lo hicieron. Pero la misma autoridad noruega en la primera ola dijo que tal vez habían puesto la cuarentena y no había sido necesario porque ya la tasa de contagio venía cayendo. Entonces, al final, acá Noruega y Finlandia en todo este periodo de tiempo fueron más suecos que los mismos suecos. Todo esto complica más las cosas. Angela Merkel. Acá tenemos a la supuesta ídola del manejo de la pandemia. Angela Merkel diciendo que lo que enfrentábamos era en Alemania peor que la segunda, o sea, no peor, sino que el peor desafío desde la Segunda Guerra Mundial. Eso lo dijo ella. El COVID era igual a esto. No igual, pero había que compararlo con lo que significaba esto. Por supuesto, es un absurdo, ¿no? No tenía ningún sentido. Aquí está la cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes de Alemania, 2016 a 2020. Todo en el rango. Todo en el rango. ¿Dónde está la catástrofe como la de la Segunda Guerra Mundial? Es que Merkel va a decir es que porque yo lo manejé tan bien, por eso no hay más muertos. Mentira. No tiene nada que ver. Si en Suecia se ve lo mismo, en Dinamarca se ve lo mismo, en Noruega lo mismo, los muertos por cada 100.000 habitantes casi no variaron. ¿Ya? Ahora, eso no quiere decir que la enfermedad no exista, la enfermedad existe, es peligrosa también para la gente más vieja, por supuesto, lo vamos a ver los datos. Pero probablemente hay desplazamiento de muertos, entonces gente que falleció el año 2020, como pasó en Suecia, si eso se midió en Suecia. Y hay un paper que escribieron dos científicos allá tratando de explicar este fenómeno de que no había exceso de muerte eh, real por cada 100.000 habitantes. Y tiene que ver, decían ellos, con el hecho de que, estoy recordando, lo leí hace muchos meses, con el hecho de que había habido probablemente un desplazamiento de los muertos, ¿no? Porque en Suecia el año 2019 hubo pocos muertos y el 20 se dispara, pero se dispara a niveles muy parecidos por cada 100.000 que lo que era el 2018. Entonces parece que se produce un desplazamiento ahí de muerte. Acá hay otra fuente mostrando la cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes de Alemania. Como la Segunda Guerra Mundial, difícil, ¿o no? Qué desafío como la Segunda Guerra Mundial. Y acá, un grupo de expertos, según reporta el Spiegel, yo no leí la carta, pero me estoy basando en lo que dice el Spiegel, que es un diario centro-izquierda de bastante reputación en Alemania, y que recogió esto, donde los expertos en aerosoles, estas partículas que quedan flotando en el aire, ¿cierto? Y que pueden transmitir los virus, etc., le dicen a Angela Merkel, esto es de hace poco, desde abril, que quiere endurecer las medidas, que el gran problema es que la gente se encierre, y lo que hay que hacer es tener vida al aire libre. Eso es lo que dicen. Esto significa, drinnen la que fa, significa adentro está el peligro, dentro de los lugares cerrados. Y acá yo saqué algunas partes, copié textual y traduje de lo que dice el Spiegel. Entonces, el Spiegel, entre otras cosas, ¿cierto? Dice: los investigadores de aerosoles piden un cambio de rumbo. El peligro acecha dentro, no fuera. El mayor riesgo está en el interior. Y que los toques de queda, las obligaciones de quedarse dentro de las casas, todo eso no sirve. Llegan a decir que son contraproducentes. Entonces aquí dicen, los principales investigadores de aerosoles de Alemania están pidiendo a los políticos que cambien el rumbo de las medidas para contener la epidemia de coronavirus. Y dicen, si queremos controlar la pandemia, tenemos que concientizar a la gente que el peligro acecha adentro. ¿Ya? Y dice que medidas como las máscaras obligatorias para trotar cerca de los ríos ahí en Hamburgo, qué sé yo, son una medida simbólica, no tienen ningún impacto significativo en la tasa de infección, o sea que el aire libre prácticamente no se producen los contagios. Esto yo es casi de sentido común, pero cuando uno ve gente trotando con mascarilla, uno se pregunta, bueno, están siguiendo a veces los dictámenes de la autoridad, pero es absurdo.
Esto es lo que dicen ellos. Es extremadamente raro que al aire libre tú te puedas contagiar, dicen ellos. Esto es literal, yo no lo interpreté, esto lo copié textual, ¿ah? Del artículo del Spiegel. Y dicen además que al aire libre jamás se contagian grupos grandes, como se puede observar en eventos en interiores. También habla de los toques de queda. Dicen los toques de queda que implican quedarse dentro de las casas también durante el día, ¿ah? No impide que la gente se junte. La gente se junta en lugares cerrados para que no los descubran. Entonces se contagia más. Es contraproducente. Eso es lo que reporta el Spiegel que dice esta carta. ¿Ya? Esto es literal de la carta. Esto no impide las reuniones secretas en interiores, sino que simplemente aumenta la motivación para evadir aún más las órdenes del gobierno. Y después habla sobre el tema de las mascarillas, qué sé yo. Eso se le dice a Merkel, usted está haciéndolo todo mal ahora con su curso de acción. No hay que encerrar a la gente, hay que pedirle que hagan la mayor cantidad de vida al aire libre. Cuando uno la encierra, se contagia. Y las mascarillas hay que usarlas dentro, en lugares cerrados. Hay que poner filtros y hacer todo eso. Pero no tiene sentido en lugares afuera. O digamos, en espacio abierto. Y también acá hacen un llamado a que se apliquen estas medidas para recuperar la libertad de movimiento. Uno de los que firma el presidente de la Asociación de Investigaciones de Investigadores de Aerosoles de Alemania, junto con muchos otros científicos. Esto se lo mandaron a Merkel hace poco. Florida. Esto es Newsweek hace muy poco también. A Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, que ahora se está convirtiendo en un potencial presidenciable, tenganle un ojo a las próximas elecciones por el Partido Republicano, lo demonizaron. Y ahora ha sido reivindicado por los números que muestra, por haberse opuesto a las cuarentenas. Acá hay otro comentario de el Wall Street Journal. Ron DeSantis, the media vilified him. La prensa lo demonizó, ¿ya? Lo denostó, pero ahora tiene mejores números que Nueva York y California. Y acá están los datos. Muertos por cada 100.000 habitantes en los distintos estados de Estados Unidos. A ver si las cuarentenas funcionan tanto. California tiene menos que el promedio nacional y está en la medianía de la tabla. Tiene muchos mejores números que Nueva York y todo eso, que aplicaron cuarentenas duras. Florida tiene menos números que Nueva York y todo eso. Está cerca de California, pero tiene menos muertos Florida en su población vulnerable de 65 años para arriba porque los protegieron. Y tiene mucho más población vulnerable. Florida es el segundo estado con más población vulnerable de Estados Unidos, porque todos los viejos se van a retirar a Florida. Sin embargo, tiene menos muertos que California entre los viejos. Y tiene un número parecido de muertos por cada 100.000. Muy parecido. Pero California cerró todo su negocio, obligó cuarentena. Ahora, la gente podía salir a caminar a la calle, no hicieron la locura de Chile. Pero cerró todo. Entonces, ¿cómo van a decir que las cuarentenas funcionan? ¿Qué correlación hay? Y al final terminaron teniendo peores números. Acá California versus Florida, ¿verdad? Desde el año pasado. Sí, Florida parte mal. Pero aquí ven ustedes la curva después. Estos son muertos por millón por día. Vean ustedes California. Y California impuso acá el segundo lockdown. Acá obligó las máscaras en todos lados. Y acá el gobernador, que es un payaso, ¿verdad? Francamente, el Gavin Newsom en California, recomienda usar doble mascarilla. Y en Florida, mientras tanto, caminas como quieres, la verdad. Y no pasa nada. O sea, acá decían, no, miren Florida, el desastre. Y acá, DeSantis dice, no, yo no me voy a dejar llevar por esta estupidez. Y abre todo, ¿ya? Le dijeron, se van a morir todos en Florida. Este es el resultado. ¿Por qué? DeSantis hizo asesorar por los redactores y precursores de la Great Barrington Declaration, que yo lo he hablado muchas veces, la declaración de Great Barrington. ¿Qué dicen? Leámosla. Dense el trabajo, tómense un café, leamos esta cuestión. No la voy a leer entera, es solo una parte la que puse. Dice, como epidemiólogos de enfermedades infecciosas y científicos de salud pública, nos preocupan los impactos en la salud física y mental de las políticas que predominan en relación con el COVID y recomendamos un abordaje que llamamos protección focalizada, que es lo que yo he venido diciendo hace un año en Chile. Cuando, después de haber sido partido de las cuarentenas, empecé a leer la literatura, empecé a leer la evidencia y dije, esta cuestión es una locura.
Y dicen, somos provenientes tanto de izquierda como de derecha y de distintas partes del mundo, hemos dedicado nuestra profesión a proteger a los demás. Las actuales políticas de confinamiento, lockdown, están produciendo efectos devastadores en la salud pública, a corto y largo plazo. Los efectos, por mencionar solo algunos, incluyen tasas de vacunación más bajas, empeoramiento en los resultados de enfermedades cardiovasculares, menores detecciones de cáncer y deterioro de la salud mental, lo que conducirá a un mayor exceso de mortalidad en los próximos años, siendo la clase de trabajadores los miembros más jóvenes de la sociedad aquellos que sufrirán más toda esta cuestión. O sea, acá estábamos hablando de hasta ahora, ¿no es cierto?, de si los lockdowns disminuyen la cantidad de muertos por COVID, no. Ni siquiera estábamos entrando en si los costos superan los beneficios. O sea, que incluso suponiendo que disminuyan la cantidad de muertos por COVID, tenemos que ver todos los muertos que producen. Es un principio elemental de salud pública. Que tú miras el mediano y largo plazo de las políticas que aplicas y que miras el efecto integral de las políticas que aplicas. No sacas nada con prevenir una enfermedad y matar a la gente de otras enfermedades. Es absurdo. Entonces tienes que ponerlo todo en la balanza. ¿Y quiénes son los precursores? Bueno, parte de las eminencias más importantes del mundo. Martin Kulldorff, profesor de medicina en la Universidad de Harvard, especialista en bioestadística y epidemiólogo, experto en la detección y monitoreo de brotes de enfermedades infecciosas. Uno de los grandes expertos del planeta. Sunantra Gupta, profesora de la Universidad de Oxford, epidemióloga experta en inmunología, desarrollo de vacunas y modelación matemática de enfermedades infecciosas. Estos saben de eso, precisamente el tema de enfermedades infecciosas. Jay Bhattacharya, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, médico, epidemiólogo, economista de la salud y experto en políticas de la salud enfocado en enfermedades infecciosas y poblaciones vulnerables. O sea, cuando tú tienes parte de los cerebros más importantes del mundo, de las autoridades más reconocidas y prestigiosas, acá falta Ion Ioannidis, Scott Atlas de Stanford. Ioannidis es uno de los científicos más citados del planeta. Michael Levitt, premio Nobel de Química, que es biofísico, etcétera, etcétera. Montones de gente. ¿Ya? Yo puse estos tres porque son los que originan la declaración de Great Barrington. ¿Cómo no te va a hacer dudar? Al menos de si lo que estás haciendo está bien. Y en Chile esta discusión no se dio. Francamente, en Chile esta discusión no se dio. Lo que habla muy mal de la élite chilena. Es una vergüenza que esta pelea, por lo menos, incluso si uno es partidario del lockdown, da lo mismo, pero esta discusión se dio al más alto nivel mundial. Se dio entre expertos, epidemiólogos, entre políticos, entre intelectuales, entre economistas. Se dio a todo nivel. En Chile todo el mundo está de acuerdo con la cuarentena. Nadie sacó la voz en contra. Es una vergüenza. La élite intelectual, la élite médica, la élite política empresarial en Chile. En ese sentido, de sacar la voz y de rebelarse. Hubo médicos, hay que decirlo. Hubo médicos que sí escribieron cartas en los diarios. Y ahora último, en los últimos meses ha salido gente también desde otras veredas a cuestionar la cuestión de las cuarentenas. Después de un año casi. Hubo muy pocas voces, pero fueron pocas. Los economistas brillaron por su ausencia, una vergüenza. Los médicos, por último, hay que reconocerles que pucha que les tocó duro. Pero los economistas y todos los otros no sacaron la voz, me parece una vergüenza. Bueno, acá hay otros firmantes, ¿no? Para que ustedes se den cuenta, son muchos firmantes, ¿no? Acá hay, pero son todos expertos, ¿no? La mejor universidad del mundo, ¿no? Universidad de Tel Aviv, Universidad de Yale University, Nottingham University, qué sé yo, esto que es Hannover Medical School de la Universidad allá en Alemania, en fin, Tübingen en Alemania, Inglaterra, hay de todo. De hecho, son 13.900 y tantas hasta ahora expertos, o sea, científicos de la salud y de la salud pública, científicos médicos y salud pública, de todo el mundo. Este es un mapa de los países donde hay más que lo han firmado, ¿no? Sobre todo Norteamérica, Europa, ¿no? Australia, algo. Y más de 42.000 practicantes de medicina que dicen las cuarentenas son un desastre. O sea, cuando tú tienes esto, ¿qué es esto? ¿Una conspiración? ¿Donde están los profesores de Harvard, de Stanford, donde hay premios Nobel metidos? ¿Todos? Por lo menos uno tiene que dudar. Acá hay un estudio de los tantos que hay, diciembre del año pasado, no hace tanto, de Ari Joffe, que es un experto en epidemiología pediátrica, y escribió esto que me parece muy interesante, que es repensando los lockdowns, donde él plantea un análisis costo-beneficio de las cuarentenas, ¿ya?
Esto es Canadá, él es de la Universidad de Alberta en Canadá. Y no me gusta poner textos, pero es muy importante en este caso hacer un trabajo serio y darse la lata de estar leyendo estas cosas. Entonces leamos lo amarillo. Dice, bueno, primero dice, las cuarentenas han dejado, bueno, muchos objetivos. Pero dice, en muchas partes del mundo ha habido interrupciones de la vacunación infantil, la educación, la detección y tratamiento de enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, la malaria, el SIDA, etc. La prevención de la mortalidad materna de menores de 5 años, que costará millones de vidas en los próximos años, producto de las cuarentenas, dice él. Dice él en base a muchos estudios que está citando. Se estima que estas interrupciones, se estima que interrupciones en la actividad económica de las cadenas de suministro causan más de 83 millones de personas sufren inseguridad alimentaria. O sea que más de 70 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema producto de las cuarentenas. 70 millones. Y 83 millones de inseguridad alimentaria, sin hablar de todo lo que están hablando arriba. Costará muchos más millones de vidas en los próximos años todo esto, ¿no? Violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, la mutilación genital femenina. Esto yo lo traduje matrimonio infantil, en fin, millones de cuestiones en las cuales se va a sufrir atrasos producto de todo este desastre de la interrupción de las economías y millones de cosas. Esos son los países en subdesarrollo, eso, subdesarrollados o en vías de desarrollo, ¿ya? En los países desarrollados, Joffy dice, el miedo a acudir a los hospitales provocó una disminución del 50% en las visitas de ataques por ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. 50%. Se retrasaron las cirugías no urgentes y el diagnóstico y tratamiento de cáncer, con retrasos que llevarán a efectos incalculables en los pronósticos. Dice, del exceso de mortalidad durante la pandemia del 20 al 50% no se ha debido a COVID. Gran parte de ese exceso es probablemente atribuible a estos efectos colaterales. O sea, probablemente mucha gente del exceso, cuando uno ve, es que hay un exceso de muerte de tanto, sin que te digan respecto al promedio de los años anteriores, probablemente muchos de ellos fueron personas que no se hicieron atender coronarias, enfermedades coronarias, cáncer y cuestiones de ese estilo. ¿Ya? De un 20 a un 50% se estima que el exceso de muerte, y se lo dicen, no es que es por el COVID. No, es por otras cosas. Es por las cuarentenas y por el terror al COVID. Entonces, cuidado. Acá estamos entrando al análisis de costo-beneficio. De todo esto es un desastre. Un aumento inexplicable de personas con demencia en los Estados Unidos y el Reino Unido también es probable que surja del deterioro debido a la soledad. O sea, la gente como quedó sola. Esto lo vivimos también en Chile y en otras partes de América Latina. Los viejos sobre todo. Se deterioraron mucho más rápido, eso está estudiado. Y murieron. Y acá también dice, se proyecta con el tiempo que el suicidio, la depresión, el trastorno por consumo de alcohol, trauma infantil, etcétera, de violencia doméstica, todas esas cuestiones derivadas de la histeria por el COVID y las cuarentenas. Entonces es un desastre. Y acá dice algo que es cierto, Joffrey. Dice, no podemos intentar evitar todo, incluso la mayoría de los casos de COVID. Porque eso generaría más daño que beneficio. O sea, quedémonos encerrados para siempre para no contagiarnos. No. Y es lo que hicimos el año pasado. O sea, todos los daños los vamos a empezar a ver recién. Y ni siquiera se van a poder medir también. Entonces los políticos van a decir, es que tratamos de... resolvimos el problema. No resolvieron nada. Si hasta los contagios se les están disparando a pesar de las cuarentenas. Y los muertos también. O sea, ellos dicen una cuestión que es obvia en salud pública, dice Joffrey. No puedes tomar medidas de cuarentena repetidas o prolongadas basándose solo en los números del COVID. Incluso si lo logras bajar, tienes que ver qué efectos tiene eso sobre la salud pública en general. Si te va a morir más gente de cáncer, si te va a morir más gente de enfermedades coronarias, va a aumentar la obesidad, se va a ir al despeñadero la salud mental, todas esas cosas, los problemas de desarrollo cognitivo de los niños, etcétera, etcétera. Acá tienen un ejemplo. Chile es el segundo país del mundo que más ha empeorado su salud mental desde el inicio de la pandemia, después de Turquía. ¿Ya? Esto es del 14 de abril. Entonces, eso no importa. Todo el mundo es desquiciado, pero vamos a evitar que un par de personas, no un par de personas, un par de personas vulnerables se contagien de COVID. Pero es que tampoco se puede hacer ese análisis. La calidad de vida, por algo se llama calidad de vida. Una vida sin calidad no vale la pena. Entonces sí, tenemos que tolerar que hay un porcentaje que se va a contagiar y va a terminar internado en la clínica. Y hay que, porque es imposible evitarlo. Y el costo que pagamos por evitarlo es mucho más alto en términos de vida humana y de salud mental y física y todo, sobre todo, además en el caso de los niños, que el beneficio eventual que podemos obtener. Es más,
nosotros no estamos dispuestos a dejar de andar en auto por la gente que se muere todos los días en accidente de tránsito, que es una de las causas principales de muerte a nivel mundial. No estamos dispuestos a hacerlo, porque vamos a estar dispuestos a seguir viviendo, porque hay riesgo de que algunas personas se contagien una enfermedad y fallezcan. Porque al final lo de las cuarentenas totales, como se han planteado en Chile, en Perú y en otras partes, es dejar de vivir. Esa es la verdad. Y obviamente el ideal es que nadie se contagie y nadie fallezca, pero no es posible. El ideal es que nadie muera en accidente de tránsito, pero no es posible. No podemos dejar de vivir, hacer nuestras cosas para evitar y reducir el riesgo a cero. Y hemos caído en ese fanatismo y en esa histeria, lamentablemente. Acá hay otro estudio, y muchos estudios, pero yo no voy a citar todos, obviamente. Este también es un profesor canadiense, Allen, pero es economista. Y él calcula que usando un análisis costo-beneficio propuesto por Baron Kaplan, que es un economista bien famoso en Estados Unidos, y usando como extremos, ¿no es cierto?, de supuestos respecto de los efectos de las cuarentenas, en términos de las vidas salvadas, se encuentra entre, o sea, el costo-beneficio en términos de vidas salvadas se encuentra entre 3,6 y 282. Y aquí dice, es posible que las cuarentenas terminen siendo el mayor fracaso de políticas públicas en tiempos de paz en la historia de Canadá. Eso es lo que dice. Así es que estamos enfrentando, obviamente, una cuestión muy, muy complicada desde el punto de vista del análisis costo-beneficio. O sea, esto es lo que podría costar estos lockdowns. Acá este es otro estudio más que tiene que ver con la recesión económica. Acá unos investigadores calcularon, profesores de Harvard y otras partes calcularon que el desempleo producto del shock del COVID, de las cuarentenas básicamente, va a afectar severamente las expectativas de vida, sobre todo afroamericanos y mujeres, y va a tener en el largo plazo un impacto de casi 800.000 personas más de muerte adicional en los próximos 15 años. De hecho, cuando uno lee el paper, dicen que puede llegar a ser más que la cantidad de muertos por COVID. Solamente la cantidad de muertos derivados de los problemas de salud pública que produce el desempleo. ¿Ya? Eso para que lo tengan claro. Acá hay un ejemplo de los daños que generan todas estas cuarentenas en el mundo. Y esto es la ONU, la UNICEF, que pide reabrir los colegios porque dice que la evidencia ha demostrado que no hay relación entre las escuelas y la transmisión del virus y que sin embargo esto ha sido devastador para los niños, que a pesar de toda esa evidencia los gobiernos no quieren abrir los colegios y eso ha sido devastador para los niños. Bueno, acá hay un link donde usted puede encontrar 35 estudios que cuestionan la efectividad de los lockdowns, de las cuarentenas para controlar el coronavirus. En ese link del American Enterprise Institute está compilado por el American Institute of Economic Research, está compilado por esa institución. No es que ellos los hayan elaborado, no, está compilado, los recogen de distintas partes, son todos investigadores independientes. Porque hay gente que decía, no, es que ese instituto defiende el libre mercado, entonces como defiende el libre mercado no tiene credibilidad. Lo que partía es una falacia absurda, no solo porque el libre mercado funciona mejor que las alternativas, sino porque, incluso si no fuera así, no porque un instituto defienda el libre mercado no va a tener credibilidad en algo que está diciendo. Pero, salvado eso, estos estudios no tienen nada que ver con el instituto en sí mismo, es hecho por investigadores. Y acá tenemos, bueno, la prensa en el mundo, al principio celebraba en Alemania, que era los máster de cómo había que hacer todo el tema con la pandemia, y ahora la misma prensa, este Der Spiegel de hace poco,
Así que Alemania es un fracaso en su estrategia contra el coronavirus. No era que los alemanes tenían todo tan controlado, con sus restricciones y con su traqueo y conseguir a la gente y todo. No tenían nada controlado. Fue pura suerte nomás. Fue pura suerte. Si siguieron haciendo lo mismo, después se les disparó la cantidad de contagios y la cantidad de muertos. Porque nunca tuvieron controlado. No tenían realmente bajo control el tema. Si no han cambiado, la población es la misma ahora en principios de este año que la que había el año pasado. Lo que habla una vez más de que las políticas, este virus se mueve con bastante, digamos, independencia de qué políticas se apliquen. Tanto así que en Alemania Merkel tuvo que hasta disculparse porque quería aplicar una cuarentena para la Semana Santa y ahora está tratando de pasar una ley para que le dé más poder. Merkel se está despidiendo con una catástrofe. Yo creo que fue una muy mala canciller en general, pero sobre eso hablaremos en otro tema, pero se está yendo con un desastre porque ella se va probablemente este año. No, este año hay elecciones, claro. Y bueno, si va a ir como la gran campeona de haber manejado la pandemia, no. Se terminó siendo un desastre. Trató de encerrar a la gente y se le fue todo el mundo encima. Que tampoco es algo que no se ha visto en Chile. O sea, se mete en cuarentenas como si nada la gente acata. A Merkel se le fue tanto la clase política, aparte de la clase política, intelectuales, eh, qué sé yo, ciudadanos, etcétera, encima, que tuvo que echar para atrás. Tuvo que pedir perdón. Bueno, acá hay un titular del país en España, porque fracasó el tema de las cuarentenas ahí, en algún determinado momento escribieron esto, fue el año pasado esto. No sirvieron tampoco mucho las cuarentenas ahí, por lo menos por lo que ha afirmado esta nota. Esto es del Financial Times, ahora de enero del año 2021. Dice que los lockdowns han fracasado en suprimir el auge de las cuarentenas de transmisión de COVID. Perú, ¿por qué las medidas de confinamiento no impiden que sea el segundo país con más casos? Perú también. Argentina, fracaso de las cuarentenas. Nueva Zelanda, no. Este es un caso que se pone mucho. Aparentemente los lockdowns ahí bien estrictos tuvieron efecto. Pero bueno, hay varios estudios que están mostrando los costos no solo económicos, sino de salud mental en la población de Nueva Zelanda que ha sido bastante alto. Pero también les colapsaron los hospitales en enero y febrero, según el New Herald, o sea, el New Zealand Herald. Pero no por los COVID, sino porque en parte también por enfermos que no se atendieron cuestiones en época de cuarentena, de otras enfermedades. Entonces al final termina colapsando el sistema sanitario por otra cuestión. Tampoco es tan fantástico. Eh, Esto es Chile. Aquí llegamos ya, tenemos cuarentena, cuarentena, cuarentena. Está el Mercurio del Paraíso hace no mucho tiempo, contagios se multiplican, Colegio Médico plantea el fracaso de las cuarentenas. Esta es otra noticia de otro medio. Eh, Cuarentenas no logran reducir los contagios en región de Valparaíso. Hay 36% de casos más activos. Valparaíso lleva como 100 días ya, si contamos las cuarentenas los fines de semana con cuarentena y por lo menos 30 con restricción total. Acá hay otro titular, este es del Mercurio, una foto muy mala que saqué yo, pero es lo mismo. Llevan un mes en cuarentena, zonas confinadas antes que la capital y no reducen sus casos. ¿Cómo pueden decir que esto es un éxito? Acá está de nuevo otro titular de hace poco tiempo, de la tercera, hace muy poco tiempo. La pandemia, no sé, la región metropolitana, pese a la cuarentena, los casos crecieron 43% en las últimas 2 semanas. Eh, bueno, este era un artículo que hablaba también de que solamente en Providencia, Las Condes, Vitacura, Barnechea, Ñuñoa y La Reina, es decir, las comunas más acomodadas, no se había propagado, digamos, se había contenido el tema de los contagios. Acá ustedes pueden ver que hay cuarentenas que están, o sea, comunas que están en cuarentena desde el 18 de marzo y están en récord de contagio. Acá hay otras que están desde el 20 de marzo en récord de contagio, desde el 27 de marzo, bueno, y es la que decía, los anchos de la provincia, estas que entraron después tienen menos contagio. Vitacura, Las Condes. Ahora, esto es muy importante, ¿no? El cambio de perfil de la gente que está entrando a ser hospitalizada, que es más joven. Es gente con obesidad, la gran mayoría. Acá
Menores de 60 años y obesos es el gran porcentaje. Más del 80% de todos los pacientes que están ingresando a la UCI son obesos. Señala un doctor, esto es de una región en particular. No es que él esté hablando de todo Chile, pero probablemente es así para todo Chile. ¿Ok? Eh, acá se puede leer. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. 78%, según el CDC, de las personas hospitalizadas por COVID eran obesas o tenían sobrepeso. Entonces esto es importante tenerlo claro porque a uno le tratan de decir que no está llegando gente joven, que cualquiera puede llegar, casi que la probabilidad es enorme de terminar en la clínica. No, la obesidad es uno de los problemas de salud que genera un mayor riesgo frente al COVID. O sea, tampoco es que todos tengan la misma probabilidad. Obviamente ha afectado a gente que no tiene obesidad también, pero es muy poca. Acá ustedes pueden ver en esta tabla que eh, el porcentaje de muertos, digamos, estos de Nueva York, son datos de Nueva York, pero porque no es tan distinto en otras partes. Entonces, porcentaje de muertos, esto hasta mayo del año 2020, en Nueva York, en gente joven, digamos que 18 a 44 años era 3,9%. ¿Ya? O sea, sí dicen que hay nuevas cepas, hay que verlo de las nuevas cepas. Algunos dicen que no son más mortales, otros dicen que sí, pero la verdad es que hay, claro, si te agarra de joven y no te habías contagiado antes y eres obeso, te vas a morir probablemente o te va a afectar tal como te habría agarrado el año pasado si te contagiabas. Entonces, y ahora si son más contagiosas, claro, pues subir la mortalidad, pero no porque sean más letales, sino porque hay más gente que se va a contagiar y entre ellos gente con vulnerabilidades. Entonces acá hay 3,9% eh, y de 601 dice con condiciones previas de médicas, ¿ah? Con cáncer, con algo así, 476. Solo 17 de los que murieron en esta muestra, por lo menos, no se les detectó una condición subyacente, ¿no es cierto?, que los fragilizara en su salud. Y así para abajo. Ustedes pueden ver que los mayores de 75 tienen realmente eh, la parte más difícil, los mayores de 65. Entre los mayores de 75 y los mayores de 65 se llevan más del 70%, 75-76% de los muertos. Eh, mayores de 60 es ya casi, que lo que es casi el 90%. Más. Entonces, eso se ha visto en muchas partes, ¿no? Bueno, esto es una tabla que muestra el riesgo de muerte por edad también. O sea, entre 65 y 64 años, eh, la posibilidad de morir es mucho más alta. Son 1.300 veces más por COVID. Eh, no sé, estos datos habría que era una fuente seria, pero suena mucho, suena muy alto. Eso en relación a personas entre 5 y 17 años. En relación a personas entre 5 y 17 años. Esa es la estadística esa es la forma que hay que verlo. Bueno, ¿y cuál es la tasa de mortalidad de esto, de letalidad, digamos, entre los infectados y los que fallecen, del porcentaje infectado? Este es un estudio de, de Ioannidis, John, que es profesor de Stanford, uno de los científicos más citados del mundo, y ya lo mencioné. Calculó un promedio de infection fatality rate de 0,15%. Esto es muy parecido a la influenza a nivel global. Por supuesto varía mucho en tramos de edad, todo eso es verdad, pero en promedio calculó un 0,15%, que es casi como la influenza, un poquito más. Creo que la influenza es 0,10, un 0,1. Eh, este es un 0,15. No es la enfermedad más mortal del mundo, la verdad. Y por eso tampoco la gente la toma tan en serio, yo creo. Porque francamente se contagia a muchísima gente y para la que se contagia, la verdad es que no fallece demasiado. Esa es la verdad de las cosas. Y además se concentra mucho en grupos vulnerables, gente mayor de 60 y personas con algún tipo de condición. No significa que no hay que cuidarse todo. Bueno, esto fue lo que desató el pánico tiempo atrás, que calcularon una infection fatality rate de 0,9% en el Imperial College en Londres, que era casi el 1%,
Entonces calcularon, esto era un modelo matemático, obviamente absurdo, que en el ciclo pandémico, que si entiendo bien lo que están diciendo acá, lo calculaban en 3 meses, iban a morir, iba a haber un ratio de reproducción del virus de 2.4, se iba a infectar el 81% de la población de Gran Bretaña y de Estados Unidos, y con ese cálculo, 81% infectados, muriendo casi el 1%, llegaban a la conclusión de que en esos meses iban a morir 510.000 personas en Inglaterra y 2,2 millones de personas en Estados Unidos. Una cuestión catastrófica. ¿Y cuál es la verdad? Que en Estados Unidos, en todo lo que va de la pandemia, han muerto 580.000 personas, o sea, un 25% de lo que calculaba ese modelo, menos. Y en Inglaterra, 127.000, que es bastante menos que más del medio millón que estaba planteando, es como de nuevo, un 20 y tanto por ciento. No en 3 meses, sino que en todo lo que va la pandemia. Y esto se sabía ya hace tiempo. Jay Bhattacharya de Stanford, junto con un colega, escribieron esta columna del Wall Street Journal hablando de los resultados de un estudio que ellos hicieron en el Santa Clara County, donde calcularon la infection fatality rate de 0,12 a 0,2%. Eso es lo que calcularon ellos, muy por debajo del 0,9% o el 1%, porque era el cálculo del Imperial College de este modelo era que variaba, ¿no es cierto?, hasta llegar a mucho más que 1%. Entonces, esto es un 10% de la mortalidad que en el peor escenario calcularon ellos en el Imperial College. ¿Y quién fue el que calculó? Bueno, este señor, un tipo que se llama Neil Ferguson, nada que ver con el historiador Neil Ferguson, que además lo pillaron rompiendo las normas de lockdown que él mismo proponía para ir a juntarse con su novia. Entonces tuvo que renunciar al cargo como experto del gobierno. Y esta es la última lámina. Este es Michael Levitt, premio Nobel de Química, profesor de Stanford. Esta es una noticia de BBC. Me quedo con esta idea: el daño ocasionado por el confinamiento será mucho mayor que cualquier daño del COVID-19 que se haya evitado. Él es un biofísico, sabe de lo que está hablando, esto lo dijo el año pasado. La verdad es que lo único que permite justificar las cuarentenas es si en un análisis costo-beneficios totales, el costo desde el punto de vista de la salud pública es menor que el daño. Eso de la perspectiva sanitaria. Y hemos visto que no es así, que el daño que generan las cuarentenas es mayor que el beneficio. Y que no solo eso, hemos visto también que no hay una correlación entre mortalidad y cuarentena, o sea que hay de todo. Hay estados que fueron muy flexibles, resulta que tienen menos muertos que otros que fueron muy rígidos, países, digamos, regiones en un mismo país, etcétera. No hay ninguna correlación. Y está toda la evidencia que además muestra que las cuarentenas no necesariamente frenan la propagación del virus, aunque hay alguna evidencia que señala que sí frenan por corto tiempo la propagación del virus, de un tiempo hay otra que dice que no, que depende de miles de factores y por tanto, en fin, es una discusión, pero lo que parece claro es que no hay una correlación entre la disminución de muertos y las cuarentenas, que es para lo que se hacen al final. Y sobre todo, lo más importante es que el costo de las cuarentenas es mucho más alto que el beneficio. Y el costo económico también se traduce en problemas de salud mental, física y de todo tipo, y bajas expectativas de vida por el desempleo y por montones de dramas que están asociados a eso. Sin hablar de la destrucción fiscal, la destrucción política. Y por último, termino con esto, la reflexión sobre nuestra libertad. ¿Cuánto vale nuestra libertad? ¿Ustedes estarían dispuestos a pasar el resto de su vida en una cárcel para no contagiarse una enfermedad? ¿O preferirían vivir 10 años más libres, haciendo lo que quieren, sabiendo que hay una probabilidad de contagiarse una enfermedad y que hay una probabilidad que dentro de ese contagio termine hospitalizado y que hay una probabilidad dentro de la hospitalización de que terminen muriendo? O sea, no podemos sacrificar nuestra libertad de esa manera y dejar además que el Estado cree un precedente humillante, indignante, de intervención en nuestras vidas, de controlarnos con quién nos juntamos, de restringirnos
nuestra libertad de culto, restringirnos nuestra libertad de trabajo, restringirnos nuestra libertad de comprar lo que queramos, restringir nuestra libertad de desplazamiento, nuestra libertad de reunión, restringirlo todo. O sea, hasta se pueden meter a nuestras casas hoy en día en el estado de emergencia. O sea, es increíble. Hemos avanzado a un sistema realmente dictatorial por una ilusión de seguridad que ha fracasado en todas partes donde se ha impuesto. Tal vez con una posible excepción, donde igual se pagaron costos enormes. Una o dos excepciones. Que va a haber que analizarlo con el beneficio del tiempo. Así que bueno, espero que hayan disfrutado esta larga exposición, que han sacado algunas lecciones. Y bueno, nos veremos en algún próximo video en este canal. Suscríbanse, no les cuesta nada y que tengan un lindo fin de semana.